Eduardo, qué gusto nuevamente tenerte aquí en las cámaras de Acontecer Porcino. Muy bien, muchas gracias por volver a invitarme, poder volver a estar aquí. Ha sido un placer como la anterior vez. Hay mucha ciencia aquí que compartir y muchos compañeros que quieren aprender y eso es bonito. Estoy contento de estar aquí con vosotros otra vez. Y justamente en la plática que nos diste en la mañana dentro del precongreso organizado por DES y por LGA Corporación, pues quedaron varias notas interesantes de las cuales pues me gustaría ahorita hacer uso para ir creando ahora sí que el guión de esta entrevista. Me gustó mucho la referencia que hiciste de Marco Polo y sus viajes de marinos, esos recorridos pues donde transportaban y buscaban las especies, y que con el correr del tiempo pues esas especies pues sabemos que son los aceites esenciales, canela, clavo, tomillo, por mencionar algunos, ¿no? Y hoy por hoy esos aceites esenciales tienen un papel muy importante en la producción pecuaria. Particularmente vamos a hablar ahorita de cerdos. ¿Cómo actúan esos aceites esenciales para limitar o para eliminar las bacterias? Bueno, hasta el año 2006 prácticamente en Europa no nos habíamos preocupado demasiado de los aceites esenciales porque teníamos una cosa que se llamaban los antibióticos promotores del crecimiento, la virginamicina, la salinomicina, etcétera, ¿no? En ese momento la Comunidad Económica Europea los prohibió definitivamente para siempre y todos, de manera que teníamos que buscar un sustituto de las acciones que hacían esos antibióticos promotores del crecimiento. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues eran antibióticos añadidos en el alimento a dosis baja para controlar la flora bacteriana intestinal, que no crecieran demasiados E. coli y Clostridium. ¿Y por qué pasaba eso? Pasaba eso porque criábamos los animales intensivamente. Si nosotros tenemos un pollo suelto en el campo, no tendrá colibacilosis intestinal, pero si juntamos muchos en un sitio cerrado, es más fácil que haya. Y ahí los antibióticos promotores del crecimiento lo que hacían era regular la flora microbiana intestinal, y entonces lo que teníamos que hacer es buscar algo que hiciera de una manera parecida a lo mismo, pero de una manera natural, ya que productos sintéticos y químicos no nos iban a dejar. Y resulta que no estaban tan lejos como pensábamos, estaban muy cerca, estaban en la canela que usaba y usa nuestras abuelas en el arroz con leche y en las natillas. ¿Y por qué le ponían canela? Yo soy del norte de España y se toma mucho arroz con leche y mi abuela siempre ponía canela encima. Resulta que cuando tú ponías la canela, ese arroz con leche, que hace muchos años no había neveras, se conservaba mucho mejor que si no se la ponías. ¿Y por qué esa canela conservaba? Porque tenía un aceite esencial, que en este caso es, por ejemplo, el cinamaldehído, que lo que hacía es evitar que crecieran hongos y bacterias. Bueno, esto se conocía hace ya cientos de años. De hecho, desde Europa salió, entre otras, uno de los pioneros fue Marco Polo, en busca de esas especias que tenían el objetivo de conservar los alimentos cuando no había otra manera de hacerlo. Pues esos productos que aún usan nuestras abuelas como recuerdo del uso de hace siglos es lo que hemos recuperado, y estos aceites esenciales son los que están sustituyendo a los antibióticos promotores de crecimiento, que lo que hacían era regular la microbiota intestinal. De manera que nosotros ahora, en vez de añadir los antibióticos, añadimos aceites esenciales y son capaces de regular la cantidad de bacterias, sobre todo dañinas. Las bacterias que son los enterobacterias y los Clostridium, reduce su cantidad a nivel intestinal y conseguimos un intestino más sano y un animal en general más sano, que es capaz de responder a las infecciones de una manera mejor, que es capaz de aprovechar mejor los nutrientes, ya que hay menos bacterias negativas en el intestino, y que sobre todo está criado en unas condiciones más naturales y capaz de producir mucho más que incluso antes, porque los aceites esenciales, aparte de su actividad antibacteriana, tienen una capacidad de mejorador del sistema inmunitario, tiene también una capacidad de reducir la inflamación intestinal y favorecer una microbiota benigna que sea capaz de ayudarnos a producir un animal más sano y un animal más productivo. Bueno, y aparte de esa efectividad que nos mencionas, también algo importantísimo, no crean resistencia. ¿Por qué? Efectivamente. Claro, los antibióticos sabemos que su capacidad antibiótica, en gran parte de ellos,
está mediada por la interferencia de rutas metabólicas dentro de la bacteria. Esas rutas metabólicas, como por ejemplo la penicilina y bueno, muchos otros antibióticos, pueden ser sustituidas por otra ruta metabólica, de manera que la bacteria puede hacer lo mismo de otra manera, y entonces se crea la bacteria resistente, que además, por desgracia, muchas veces es más patógena y más virulenta que la no resistente. En cambio, la acción de los aceites esenciales es una acción más química. ¿Qué es lo que van a hacer la mayoría de ellos? Desnaturalizar la membrana citoplasmática de las bacterias. Contra eso la bacteria tiene poco que hacer, porque actúa como quien dice como un desinfectante. Desnaturaliza, fijándose a los fosfolípidos de la membrana. Esa membrana la rompe y la mata, digamos, ¿no? Tendría que cambiar de estructura fosfolipídica la membrana y eso es muy difícil. No va a pasar, de manera que no se crea resistencia efectivamente. Eso nos permite usar un producto durante mucho tiempo y no tener que subir las dosis. Antiguamente, cuando usábamos muchos antibióticos, veíamos que la colistina iba bien o la amoxicilina, pero empezábamos con 200 ppm, luego había que subir a 400, luego a 500 porque no funcionaba. Y era porque una parte de esas bacterias a las que atacaba creaban resistencia, creaban una ruta metabólica diferente y eran capaces de saltarse el efecto negativo del antibiótico sobre la bacteria. Ahora no lo pueden hacer porque la acción es directamente como física química, destruye la membrana, desnaturaliza la membrana y no es capaz de evitar ese daño. España es un país importantísimo en la producción porcina, por supuesto, al estar inmerso dentro de la Comunidad Económica Europea, tiene que regirse por todas estas legislaciones que han limitado el uso de antibióticos y de otros productos. La experiencia que tienes, específicamente hablando del aceite esencial derivado de la canela, el cianamaldehído, en el día a día de las granjas porcinas, ¿dónde has visto que tiene mejor acción? O sea, ¿cómo se puede utilizar combinado con otros productos como los ácidos orgánicos? Coméntanos. Vale, vamos a ver, todos los aceites esenciales tienen capacidad antibacteriana. La diferencia es que unos la tienen más potente y otros menos potente. Quiere decir que actúan a más dosis o a menos dosis. Y entonces ya entramos en la cuestión económica, ¿no? Lo mismo que hacemos con el cianamaldehído lo podríamos hacer con otros, sí, pero posiblemente más caro. Nosotros elegimos, entre otros, al cianamaldehído porque vimos que tenía una capacidad de matar bacterias, de controlarlas, una concentración mínima inhibitoria sobre enterobacterias y Clostridium muy baja, más baja que los otros que teníamos a nuestra disposición, que el timol, el carbacrol, el aceite del clavo, etcétera, ¿no? Y entonces eso nos permitía usar productos a menos concentración y hacer un efecto mucho más grande. Sobre todo de cara al Clostridium, lo que nos gustó muchísimo y el éxito que obtuvimos y obtenemos con él es su gran capacidad anticlostridial. Yo que viví la época de los factores de crecimiento, del Oakin 2, del Carbados, que ya hace años que no usamos, claro, tenían su gran efecto gracias a dos cosas, y es que era un gran antibiótico anti-E. coli y sobre todo un gran anticlostridiales, y por eso funcionaba muy bien. Bueno, pues el cianamaldehído hace casi lo mismo, tiene una gran capacidad anti-enterobacterias en general, salmonela también, que es otro factor que nos interesa muchísimo y que nos hizo determinarnos a elegir ese aceite esencial por encima de otros que al final nos hubiera dado igual realmente. En nuestras pruebas de laboratorio y de campo, el cianamaldehído le ganó a los otros aceites esenciales. Nosotros los teníamos todos, somos fabricantes también de aromas. Para nosotros los aceites esenciales eran unas materias primas que comprábamos y compramos de todo tipo y teníamos a nuestro alcance cualquier tipo de aceite esencial para usar, pero encontramos que el cianamaldehído, en una concentración adecuada y asociado a ácidos orgánicos que lo que hacen es potenciarlo y permitir aún bajar la concentración, tenía una capacidad de controlar la microbiota intestinal, de solucionar problemas, sobre todo a nivel intestinal. Nosotros tenemos un gran problema en España, que como bien has dicho, hoy día ya somos el mayor productor de porcino de Europa, hemos crecido muchísimo, exportamos mucho, exportamos a Asia, pero exportamos también a Europa, porque Europa ha ido bajando su censo de porcino, los Países Bajos, Alemania, en fin, y nosotros lo hemos subido. Nosotros necesitamos producir de una calidad elevada. Nosotros criamos, claro, animales de manera intensiva en zonas de alta densidad y tenemos
problemas también respiratorios y víricos. Tenemos PIRS, tenemos otras cosas que tenemos que controlar con antibióticos. El control del uso de antibióticos en la comunidad no nos permite usar muchos, de hecho lo tenemos muy restringido. Entonces tenemos una máxima y es: los problemas digestivos tenemos que controlarlos de manera no antibiótica, sino con aditivos, con nutrición, con manejo, con calidad de alimento. Entonces aquí es donde el cinamaldehído, junto con los ácidos orgánicos en una serie de productos que tenemos, funciona muy bien para controlar, pues, por ejemplo, enfermedades como son la ileitis porcina, como son la muerte súbita por clostridiasis, como son la colibacilosis. Ahí el éxito es casi seguro y nos permite reservar los antibióticos para problemas sistémicos y respiratorios, como pueden ser, pues eso, las estreptococias, enfermedad de Glasser, pleuroneumonías, y es la manera en la que trabajamos. Los problemas intestinales, gastrointestinales, tenemos que solucionarlos sin antibióticos, y es lo que estamos haciendo con los aceites esenciales. ¿Y por qué funcionan también para los problemas intestinales? Porque tienen otra ventaja. En el caso de cinamaldehído, por su gran efecto anticlostridial y anti-enterobacterias, E. coli y Salmonella, y también porque tienen dos características muy buenas, y es, primero, que no son metabolizables. ¿Qué quiere decir? Cuando un animal ingiere el cinamaldehído, el ácido del estómago, el bicarbonato del intestino, las enzimas pancreáticas no lo afectan, no es metabolizable, se mantiene intacto. Y segundo, no es absorbible, lo cual es muy bueno porque conseguimos llegar con el producto a donde tenemos muchas veces los problemas, que es el tracto posterior del intestino, lo que se llama el intestino grueso, que ahí es donde tenemos los problemas de las ileitis, las disenterías, las clostridiasis, de manera que el cinamaldehído llega al colon intacto, con una capacidad de controlar E. coli y Clostridium muy elevada, y de ahí su gran éxito. Con ácidos orgánicos solo no lo conseguíamos, porque los ácidos orgánicos, incluso inorgánicos, son metabolizables y absorbibles, de manera que no llegan en cantidad suficiente al intestino grueso. En cambio, en este caso el cinamaldehído llega en cantidad suficiente como para tener una capacidad anticlostridial y antisalmonella y E. coli muy potente, donde nos hace falta, que es en el colon, en el intestino grueso. El cinamaldehído y otros aceites esenciales sin duda están hoy muy bien posicionados, se están consumiendo, pues, a nivel mundial de una manera importante. Al ser productos, creo yo, de origen vegetal, hay suficiente producción como para abastecer ese requerimiento que se está teniendo, o ya se hace una producción química industrial. No, realmente en la mayor parte de los casos se utiliza semejante al natural, porque efectivamente así tenemos un producto con una concentración muy definida. Es un producto exactamente igual al natural, es un producto químico, pero en su forma natural, de manera que el efecto es exactamente el mismo y nos permite tener estandarizado un producto de una manera muy exacta, ¿no? Eso es lo que se usa a nivel ganadería, y también por una cuestión económica. Claro, el natural vale decenas de euros y el otro es más barato. No podemos usar, habiendo una alternativa más barata y más estandarizada, no tendría mucho sentido para, en según qué casos, usar el natural, aunque también usamos el natural para otro tipo de productos que también tienen unas funciones ya un poco diferentes, pero en el caso del control de bacterias necesitamos algo que tenga una capacidad antibacteriana muy definida y una concentración muy definida, y usamos el semejante al natural, que es realmente igual. Las regulaciones cada vez más estrictas pues apuntan a que, pues, en un lapso no muy grande ya realmente se eliminen los antibióticos. Y la pregunta, y creo que pues al final la duda de todos los productores, es si con estos productos naturales, fitogénicos, aceites esenciales, se va a poder controlar las enfermedades, sobre todo en regiones, como se mencionaba en alguna de las conferencias, centro de México, con una población porcina tan intensa. Bueno, en España también tienen esos grupos muy intensos. Y tú decías en la plática muy bien, pues cuando los animales están juntos son propensos a que todas estas enfermedades hagan aparición. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos nada de antibióticos? ¿Realmente podremos, con estos productos, controlar cualquier problema? La respuesta es no. Los antibióticos siempre existirán.
¿Por qué? Porque hay enfermedades que tienen que ser tratadas. Lo que tenemos que aplicar es la máxima que nos explicaban en la facultad, era que los antibióticos son para curar enfermedades y para prevenir hay que usar otras cosas. Hay que usar antibióticos cuando son necesarios y siempre se usarán, sí, siempre se usarán. Lo que pasa es que hay que hacer un uso racional, un uso cuando haga falta. Nunca prevenir enfermedades con antibióticos. Los antibióticos es para cuando todo lo demás ha fallado. Antibióticos habrá siempre y esperemos que siga habiendo y ojalá descubran alguno más porque nos vendría bien a nuestros individuos, a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a los cerdos, pero también a las personas, porque aquí hay un problema también mundial y es que no se investiga lo suficiente en el desarrollo de nuevos antibióticos y por eso es una de las razones por las que se crean también resistencias en humana y hay ya cada vez mayor porcentaje de personas que se mueren en los hospitales porque los antibióticos no funcionan y eso no tiene que pasar. Antibióticos en los animales siempre se usan, lo que pasa es que tiene que ser un uso racional, con un racionamiento exacto, o sea, hay que usarlo cuando haga falta de verdad. Los problemas intestinales gran parte los podremos controlar de una manera nutricional, manejo, calidad y aceites esenciales o fitogénicos. Sí, la mayor parte, si sabemos trabajarlo, ya lo estamos haciendo y lo conseguiremos. Yo creo que sí. Ahora, enfermedades sistémicas, respiratorias, pleuroneumonías, enfermedad de Glasser, estreptococias, meningoencefalitis estreptocócicas, no creo yo que lo podamos hacer si no es o con antibióticos, que es lo más efectivo, esa es la verdad, o con vacunas que pudieran estar adaptadas. No es fácil hacer vacunas de bacterias porque así como de los virus son pequeños y ver su parte antigénica no es demasiado difícil, aunque a veces es muy difícil. Las bacterias son muy grandes y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Se está trabajando con autovacunas, en algún caso con buen resultado, otros no. No hay nada definitivo y ahí puede ser un arma más asociada a los antibióticos. Pero lo que está claro es que los antibióticos siempre se usarán. Hay que usarlo con raciocinio, pero estarán ahí, esperemos que sigan ahí porque si no habrá enfermedades que no podremos controlar, por lo menos con los conocimientos que tenemos hoy día.